Corporing que con el otro ente que es el Ministerio de Transporte, que es el que tiene a cargo las obras de infraestructura. Y eso es muy cierto, hay cosas que existen de vacíos que tenemos que seguir resolviendo, y no me cansaré de reiterarles la oportunidad que tengo para venir acá el día de hoy, porque es que ustedes tienen aquí cualquier cantidad de temas que son muy importantes de explorar por parte de este despacho, y la medida en que podemos seguir generando que ese ordenamiento territorial del cual se hablaba verdaderamente se pueda propender de una manera más eficiente. Yo me atrevería a denominarlo modelos de gestión costera, y pongo al servicio de ustedes un trabajo de tesis de grado que pude presentar en la Universidad de Magdalena denominado Modelo de Gestión Costera para Playas Turísticas del Caribe Colombiano, aplicación en Playa Blanca, Magdalena, Colombia. ¿Por qué me refiero a eso? Porque ese es un ejemplo de que cuando hay comunidades en las cuales uno tiene la posibilidad de comunicarse con comunicación asertiva, y digo comunicación asertiva como ese lenguaje en el cual rompemos barreras, donde dejamos de ser instituciones y comunidades para convertirnos en aliados y en personas que interactuamos de una manera clara, con compromisos, acuerdos y responsabilidades para verdaderamente demostrar que un bien de uso público puede ser organizado. Yo me jacto ahorita de decir que no tengo 2 inspectores en Playa Blanca. Tengo 500 inspectores, que es toda la comunidad de Playa Blanca, porque la gente entendió que detrás de una institución hay personas, y que si nos comunicamos y hacemos acuerdos podemos tener resultados valiosísimos. Yo los invito a que ustedes conozcan ese proyecto, porque aquí estamos hablando de pesca artesanal, hablamos de comunidades, y desde ahora empiezo a hablar de un triangulito que tenemos que aprender a entender que es clave en la esencia de la organización política del Estado: instituciones, comunidades, empresa privada. Eso es un triangulito que no me lo inventé yo, lo aprendí allá en esa maravillosa Universidad Magdalena, que me dio la oportunidad de hacer una maestría de manera integrada por ustedes. Y de paso también para decirles que los programas que hacen aquí las universidades son muy valiosos, y ustedes deben pretender porque día a día se fortalezcan. Esa maestría es maravillosa, esta ciudad tiene una oportunidad grandísima para ofrecer un programa a las otras zonas costeras del país, y ojalá que ustedes se den cuenta del valor tan grande que tienen aquí. Bueno, yo fui un beneficiado de ese programa. Después de haber terminado ese programa me di cuenta que mi función era más fácil de hacerlo, que me puedo comunicar mejor con los roles que cada uno de los miembros de la población tiene, y sin embargo no he perdido el ejercicio de autoridad. O sea que lo que eso quiere decir es personas con conocimiento, con dominio de temas marítimos costeros, personas con necesidades de conocer los temas marítimos costeros que son las propias comunidades, empresas privadas con intereses permanentes en intervenir en las áreas en los cuales tenemos que aprender a hacer alianzas verdaderas. Lo primero es la navegación, es de las cosas más antiguas de la humanidad por las cuales se desarrolló el mundo, pero la navegación no podíamos dejarla en la época de velas. La época de velas fue una muy bonita época que nos sirve para recordar, que nos sirve para entender cómo esos navegantes se atrevieron a meterse en mar abierto, a zozobrar muchos de ellos, y otros a aprenderse a comerse entre sí, porque ni siquiera había aires acondicionados, entonces la gente que moría no se podía desaprovechar, porque a veces se quedaban sin comida, pues tocaba comerse la propia gente. Esos navegantes de esa época nos dicen que la navegación es una actividad muy compleja, y nuestros pescadores artesanales siempre han pescado, y han salido libros famosos, El Viejo y el Mar, de Hemingway, por ejemplo, El Náufrago de García Márquez, para decir las vivencias tan difíciles que tiene el mar a partir de un momento dado cuando uno ya no ve la cosa. Y eso lo que quiere decir es que el mundo sigue evolucionando, y no nos podemos dar el gusto de seguir creyendo que estamos en la época donde vinieron nuestros primeros conquistadores acá en esas embarcaciones a vela. ¿Por qué tengo que referirme a eso? Porque precisamente el tema de la navegación ha evolucionado tanto que hoy la tecnología, y no la podemos desconocer, podemos seguir siendo indígenas, como los indígenas allá del sur de los Estados Unidos, que son indígenas, pero sin embargo tienen sus tremendas camionetas, sus tremendas botas, y son personas agrícolas con alto nivel, y siguen conservando sus tradiciones. O sea que lo que eso quiere decir es que tenemos que evolucionar a la par de lo que el mundo nos pone a disposición. Y en eso las embarcaciones, aquí en esta norma, en el decreto 1423, por el cual se matriculan y registran las embarcaciones, hay una definición de lo que es la embarcación nativa o primitiva, y se dice que es un cayuco o es una embarcación de madera que fue forjada artesanalmente por un grupo de personas que le permitía generar una flotabilidad y un desplazamiento a partir de unos elementos llamados remos.
Atlántico, que es lo más elemental de la navegación, tendrá que tener un máximo de maniobra, porque a partir de cierto punto correrá el riesgo de zozobrar. Entonces, esta embarcación primitiva se reconoce en la norma, y de verdad, para decirles que las normas tratan, en la medida en que los que hacen las normas son personas juiciosas y reconocen las tradiciones y costumbres, que las cosas siempre se mantengan en el tiempo. Pero lo que pasa es que con el tiempo hay que darle responsabilidad. Entonces este tipo de embarcación primitiva dice que no se puede apartar más de una milla de la costa. Entonces, pues, cuando hablamos de embarcación primitiva o nativa, ya estamos hablando de una restricción. El segundo concepto es ese de pesca de subsistencia. Y ojo que este no es un concepto de la autoridad marítima, es un concepto que nos tenemos que respetar de otros entes, como en este caso parques naturales, y el Parque Tayrona es un parque natural donde se aplica esta norma y se dice que aquí no puede haber pesca comercial ni pesca industrial, solo pesca de subsistencia. ¿Y de qué consiste la pesca de subsistencia? Aquella que solo le permite a la familia poder sacar su producto para alimentarse a sí mismo. Entonces, ese tipo de pesca se hace con este elemento llamado cayuco o embarcación primitiva o embarcación nativa, que la norma no contempla que tenga motor, pero la monta. El otro punto es que hay que diferenciar los tipos de embarcaciones. Embarcaciones para el uso particular o embarcaciones para prestar un servicio público. Cuando yo tengo una embarcación para un servicio particular, no necesariamente aplica el concepto de los dos motores. ¿De dónde aparece ese concepto de los dos motores? De nuestro reglamento 003 del año 90, en el cual, cuando existía la Corporación Nacional del Turismo y por un requerimiento, ojo, hablando del año 90, la Corporación Nacional del Turismo que después desapareció, pero en esa época se legisló para generar un reglamento de embarcaciones dedicadas al transporte marítimo turístico, y en el cual se hablaba del confort, pero también se hablaba de la necesidad de que estas embarcaciones tuvieran unas seguridades y unas condiciones mínimas, y desde entonces se habló de los dos motores 75, esos dos motores de 75 eran para transportar pasajeros. Si una persona tiene un motor 40 y quiere matricularlo en la capitalía como bote de pesca para su actividad recreativa, lo puede hacer, porque es su bote, es su embarcación, pero por supuesto nosotros le decimos, bueno, usted tiene clasificación embarcación de recreo, de acuerdo a lo que nos dice nuestra resolución 233 de clasificación de naves. Embarcaciones de recreo son embarcaciones de uso particular que, de acuerdo a sus capacidades, le vamos a poder decir, puede desplazarse de la zona costera 1 milla, 5 millas, o puede hacer navegación de altura. Pero para poder hacer navegación de altura, por supuesto que tendrá que tener equipos para ese tipo de navegación. Tendrá que tener radar, tendrá que tener GPS, tendrá que tener equipos de comunicaciones en la gama de VHF, HF, que son de largo alcance o de alta frecuencia, de largo alcance. Entonces, de acuerdo a esos equipos, se definirá qué clasificación tiene la nave. Entonces, diferenciemos dos cosas más en este instante. Primero, la pesca artesanal se considera una actividad particular de subsistencia para un grupo de personas que dependen de esa actividad para su propio beneficio. Luego, aquí no podríamos hablar de los dos motores. A ellos no les aplicamos el concepto de los dos motores. Cuando hablamos de que en Taganga le decidimos los dos motores, y fíjense que ni siquiera tampoco, porque nuestra percepción de entender, yo que aquí viene el tema de flexibilizar la norma y de hacer acuerdos. Miren lo que nosotros hicimos. La historia dice que efectivamente todos son pescadores, pero todos tienen solo un motorcito. Sin embargo, la navegación que yo voy a hacer desde Taganga, Playa Grande, bahía interna, bahía protegida, no salen a mar abierto. Pero resulta que después de que eran pescadores, ellos mismos dijeron, estamos viendo que está llegando gente, queremos transportar personas, y hasta el año 2000 hacían ese movimiento sin control nuestro. ¿Por qué no teníamos control? Por una sencilla razón. En aquella época no había cuerpos guardacostas. Entonces no había quien ejecutar el control policivo. Y entonces era muy fácil evadir la norma. Cuando llega a guardacostas, ¿por qué llega a guardacostas? Es la otra pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Será reprender a las comunidades costeras? No. Y tenemos que hablar de otro problema gravísimo que hemos tenido en Colombia y que también el creo ha introducido desde ahora que ustedes lo han tocado muy bien. Es que el tema de la droga no nació con los israelitas. El tema de la droga es un tema que en Colombia tenemos, es por el tema de la marihuana por acá, y creo que ustedes tienen un poco más de conocimiento que yo en eso, data por allá del año 70,
70, si mal no estoy. Después se transformó en el tema ya físicamente de droga, de sustancias más fuertes como la coca y todas las sustancias psicotónicas como tal. Y entonces la Autoridad Marítima de Colombia, yo que acá hablamos de un tema nacional de Estado, y los acuerdos que tenemos que hacer con los Estados Unidos, en gobiernos complejos, tuvieron que ver inclusive con cosas complicadas, nos reprenden. ¿Recuerdan ustedes que nos reprenden mucho para nuestro comercio exterior? Y entonces nos obligan a hacer normas que sean regresivas. Pues créanme una cosa, de las normas más regresivas que hay en el mundo hacia el tema del narcotráfico, yo diría que Colombia y ninguna más. Colombia y ninguna más. El único país que tiene sanciones contra el narcotráfico de un nivel de alcance importante, Colombia. Y el resto vayan y busquen y díganme quién más. De pronto ahorita México se está dando cuenta que va a tener que hacerlo. Pero el resto les aseguro que no hay ningún otro país, y eso lo podemos ver en foros cada vez que nos invitan a asuntos externos, extinción de dominio, y aparece una normita que se llama la resolución 520 del 99, que después Colombia la vuelve una resolución OMI. Y es uno de los pocos aportes que hace Colombia a la Organización Marítima Internacional. Entonces esta resolución 520 del año 99, y ustedes se acuerdan del año 95, del decreto 2150, y ahí empezamos a hablar del certificado de estupefacientes. Bueno, esas cosas han hecho que el tema de la navegación se complique mucho. ¿Pero por qué? Pues porque particularmente en el Pacífico colombiano, que no hay vías terrestres, la única forma de comunicarse es por vía marítima. Lógicamente que allá también esas comunidades ancestrales se vieron muy afectadas por esto, y resulta que de una solución de un problema se volvió un problema mayor, porque entonces todas estas comunidades que dependían de sus embarcaciones para hacer navegación en todo el Pacífico quedaron reprimidos porque hay una norma que los afecta por un interés nacional, que es el tema de la droga. Aparece esta resolución 520 del 99, y en esta resolución 520 del 99, además de que ya había aparecido desde el 95 el decreto 2150 que nos obligaba a tener certificados equivalentes para quiénes, para los navegantes, gentes de mar y naves, para los dueños de embarcaciones. Entonces esta resolución 520 además prohíbe la navegación nocturna. Desde las 19 horas hasta las 5 de la mañana tenemos un literal del artículo 12 de la resolución 520 que nos dice que la navegación entre 19:00 y 05:00 estará restringida y solo será autorizada por la Autoridad Marítima cuando haya un requerimiento y cuando cumpla las condiciones de seguridad de esa embarcación. Entonces fíjense que ha sido también una evolución histórica del Estado, cómo se ha tenido que generar una serie de normas, y me parece que entre otras se está quedando ya el tiempo. Uno no podría decir que hemos superado ese problema de droga, pero podemos decir que hemos evolucionado mucho en cuanto a supuestos controles. Teóricamente hemos mejorado en eso, y eso daría la posibilidad que se revisara. Le damos una invitación a ustedes para que desde el Consejo se verifique la posibilidad de que acá haya normas, que haya la posibilidad de que se modifique para que dejen de ser tan restrictivas. Además, cuando tenemos una marina internacional que va a venir acá con yates y veleros de todo el mundo, pero el lío va a ser que llegue con toda esta serie de restricciones que tenemos. Pero también hay que alistarse para eso. O sea que ese tema del narcotráfico no es algo que podemos desconocer, y ha afectado mucho la movilidad de todas las personas de bien que, queriendo hacer sus actividades ancestrales, tienen derecho a hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que en el medio quedamos las instituciones, como la Autoridad Marítima, que nosotros por un lado tenemos la administración de la zona costera, y por el otro tenemos que cumplir nuestra normatividad que tiene que ver con el tema de embarcaciones y el tráfico marítimo. ¿Cómo veo el planteamiento entonces? Digamos, no sé si ya respondí las dos preguntas, pero creo que la primera, con relación al tema de la restricción de navegación nocturna, resolución 520, navegación entre las 19 y 05 prohibida, excepto por requerimiento del usuario, que deberá, con una inspección de la Autoridad Marítima, verificar que cumpla los requisitos, es decir, que tenga luces de navegación y que tenga equipo apropiado para poder navegar de noche. Y por supuesto, como las comunicaciones a guardacostas, etc. Entonces uno se pregunta, una embarcación de pesca artesanal que no tiene radio, que no tiene luces de navegación, ¿podrá cumplir con este requisito? La norma lo restringe. Sin embargo, fíjense ustedes cómo también el cuerpo de guardacostas, en un espíritu de tratar de entender la necesidad y la historia y la costumbre, ha sido muy flexible en eso. Y como bien lo decía el doctor Charles, puede ser más